Hola mis artistas, bienvenidos. Hoy hacemos un nuevo cuadro. Empezamos organizando nuestro lienzo o canvas y por la parte de atrás tenemos que ponerle todas las maderitas que vienen y darle una pincelada con agua por detrás. Hoy vamos a hacer una cosa muy bonita y es que a partir de una foto vamos a hacer un cuadro. Yo tengo aquí esta foto que es de mis sobrinos del día de su boda y quiero hacer un cuadro. Imprimo la foto en la impresora de mi casa o en la impresora que tú quieras y le vamos a quitar un poquito los bordes y la vamos a pegar, yo en este caso con tacky glue. La podéis pegar con cualquier tipo de pegamento, pero como es una foto tenéis que tener en cuenta que el pegamento no lleve ácidos para que no se vaya deshaciendo la foto. Yo he querido recortarle el perfil, pero si tienes un lienzo que encaje perfectamente con el tamaño de tu foto, la puedes hacer también sin recortarles el perfil, la puedes hacer totalmente cuadrada o rectangular. Asegúrate de que se te quede todo bien pegado, que luego no vaya a haber burbujas por debajo y se levante la foto y quede muy fea. Te aseguras de que quede todo muy bien pegado y después le he dado una capa de pegamento también por encima para proteger la foto. Lo dejas secar y cuando ya lo tienes seco empiezas el proceso de hacer este cuadro. Es muy bonito, es muy sencillo y la verdad es que queda precioso. Yo quiero deciros que no sé si veis que al fondo hay unas mesas, las voy a quitar. El ruido visual que ofrece lo voy a quitar y los colores son claritos y sencillos. Como tenemos verde de los árboles, varios verdes. Como tenemos el lila del humo, también varios lilas. Y color tierra, color teja, color blanco, amarillo, arena, para darle los claroscuros y las tonalidades. Vais haciendo las mezclas más oscuras primero y después más clarita, lo vais a ir viendo a lo largo del vídeo. Y como os he dicho, quiero tapar esas mesas y todo el ruido visual que causa. Ahora lo podemos hacer porque como estamos haciendo un cuadro nuevo, lo podemos hacer perfectamente. Os dejo con el cuadro, espero que os guste la idea. Si es así, dejadme un dedito arriba y también déjame en los comentarios qué te parece esta idea. Un beso muy grande y aquí os dejo con el tutorial.